El Señor les bendiga una vez más. Y el día de hoy, hermano, inicio la serie de sermones de lugares relevantes de la Biblia. ¿Por qué voy a predicar de esto? Porque yo creo que todos nosotros en algún momento hemos tenido experiencias con el Señor en momentos y lugares específicos. O experiencias que marcaron nuestra vida, nuestra niñez, desde el punto de vista familiar. Yo recordaba el año 2005, cuando tuve la oportunidad de, por primera vez, visitar el lugar donde mi madre nació y donde ella se crió, que es en el Alto de Pucalán, y fuimos en esa vez con mi papá y el tío, el hermano menor de mi mamá. Bueno, tenían varios años ya. Y caminamos como locos, como 6 horas caminando, de Melón hacia allá los cerros. Mi tío se sabía el camino y anduvimos perdidos más de 1 hora. y la verdad que cuando ya encontramos el camino, y la primera casa que vimos es donde nació la hermana menor de mi mamá, que estaba bebé. Mi mamá quedó sin mamá, a cargo de sus hermanos. Ella es la segunda de los mayores. La mamá de ella murió cuando tenía 10 años y ella prácticamente crió a todos sus hijos, a sus hermanos. Y en esa oportunidad, cuando llegamos, pero muy emocionante ver esa situación. El trasladarme a todo lo que fue el contexto de lo que vivió mi mamá, y después llegamos a la casa donde ya vivían ellos. Mi abuelito era el administrador del fundo ese que se llamaba el Alto de Pucalán. Entonces fue una época muy especial para mí. Esto fue en enero del 2005. Siempre había escuchado desde niño que iban mis hermanos, mi mamá a ver el lugar, y yo nunca había tenido la oportunidad, y en esta ocasión fui. Y fue relevante porque ese mismo año, esto fue en enero, y en abril, el 27 de abril, mi mamá falleció. Entonces tuve esa oportunidad de conversar con ella. Bueno, ella también estaba muy emocionada. Yo hice unos videos, muy emocionado también de ver y de trasladarme a esa niñez que fue también muy compleja de mi madre. Entonces, situaciones y lugares que marcan en lo humano, en lo familiar, en la niñez, pero en la Escritura también vemos lugares específicos donde la presencia del Señor, hermano, hizo cosas tremendas. ¿Se acuerda del pasaje bíblico que dice: cuando tengas una necesidad, estoy parafraseando, dice, entra a tu cuarto secreto, ¿cómo es el texto? ¿Sí? Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto, y Él te recompensará en público. Hay una película que se hizo que se llama El Cuarto de Guerra, me parece. No sé si usted tiene ese espacio. Recuerdo a mi esposa cuando era joven, o niña, o desde joven, de niña, allí donde vivían en La Cruz, donde mi suegro era el jefe de planta del agua potable. Ella se iba a un cuarto que había, que era su lugar de oración. Bueno, ella desde pequeñita siempre fue de oración. Por eso que el Señor la bendijo con este personaje. Amén. Qué humilde, ¿eh? Entonces, lugares que marcan. Y el día de hoy, mis amados, bueno, he preparado una serie de 13 sermones que vamos a hacer un recorrido desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento por esos lugares que fueron relevantes en la vida de estos hombres y mujeres. Y el día de hoy vamos a hablar de Mamré, el altar de Mamré, ya que es un lugar donde estaba el encinar, un encino, y precisamente que habla de esa instancia donde el Señor fue y se glorificó de una manera sobrenatural en la vida de Abraham. ¿Ya? El altar de Mamré, o más bien dicho Mamré, como es el título. Y vamos a ir a la palabra del Señor en Génesis capítulo 18,
Vamos a leer Génesis capítulo 18. Y el título del sermón es Mamré, el altar de la amistad con Dios. Algo sucedió allí con Abraham, el altar de la amistad con Dios. Y dice la palabra, Génesis 18, después le apareció Jehová, ¿dónde? En el encinar de Mamré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, eran ángeles. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua, y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara, y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina, y amasa, y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas, y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche, y el becerro que había preparado, y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol, el encinar, y comieron. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, o sea, ya no se indisponía. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor por Abraham ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Bueno, el Señor lo ve todo. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra,
según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos esté, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra ¿no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó: he aquí ahora que he comenzado a hablar con mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizá se hallaran allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor, si hablare, quizá se hallaran allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizá se hallaran allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizá se hallaran allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, y luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Amén. Dios nos bendiga, amados. El altar de Mamre, el lugar de la amistad con Dios. El altar que posteriormente construye o edifica Abraham en ese lugar, conocido como el encinar de Mamre. Encinar es un árbol, el encino es un árbol, y estaba ubicado allí geográficamente en Hebrón, donde se encuentra allí el encinar de Mamre. Y era Hebrón una ciudad montañosa en Judá. El nombre Mamre viene de un confederado amorreo aliado de Abraham. Y geográficamente es un lugar elevado, es una montaña de aproximadamente 900 metros sobre el nivel del mar, lo que permitía una visión panorámica muy buena, pero también simbolizaba de alguna manera la vida de altura espiritual, porque allí en los lugares altos, generalmente usted ve que no solamente el altar al Señor se hacían en lugares altos, sino que posteriormente Israel, cuando se entregó a la idolatría, edificaba sus altares justamente allí, en los lugares altos. Los encinos no eran solo árboles, porque eran puntos de referencia, donde no existía el GPS ni las brújulas, ¿cierto?, en aquella época, y por lo tanto todo el recorrido que se hacía era por tierra, ¿ya? Y los encinos, como eran árboles frondosos, grandes, que daban mucha sombra, obviamente que si iban en una caravana por el sol, por el desierto, el encinar era un árbol muy valorado para poder guarecerse del sol, ¿ya? Entonces, y además eran referencias para los viajeros. En un mundo de nómadas, ya como en aquella época, el altar de Abraham en Mamre era un grito silencioso de que esa tierra ya tenía un dueño espiritual. Lo que hace Abraham de levantar el altar es justamente eso, es un hito, es una señal. La tierra le pertenece al Señor, ¿ya? Eso es lo que de alguna manera simboliza.
el altar de Mamre, el altar de el encinar. Desafortunadamente, amados, en este tiempo muchos cristianos viven una fe de emergencia. ¿Cuántos de nosotros hemos sido reactivos en nuestra vida cristiana? Por eso es que a veces el Señor se vale de las pruebas, las adversidades, las crisis, ¿ya? El tema es que no podemos nosotros actuar siempre así, buscar a Dios solo en las crisis. Y el levantar un altar, hermano, es sinónimo de plantarnos firmes en la presencia del Señor, en los caminos del Señor, y que nosotros, hermano, en todo tiempo buscamos al Señor, en todo tiempo confiamos en la obra poderosa del Señor. En cambio, hay algunos que solamente tienen una fe de emergencia. Pasa un problema, buscan a Dios, Dios le resuelve y no les vemos más. No me refiero solo al culto en la iglesia, sino que se olvidan del Señor. ¿Cuánta gente experimentó un milagro, hermano? Y la iglesia oró, hablo en general. ¿Cuántos milagros ha hecho de gente, hermano, de que nunca buscaron al Señor? ¿Ya? Como el pastor Claudio años atrás decía, el problema es que mucha gente no se da cuenta que si, aunque el Señor haga un milagro, igual nos vamos a morir si el Señor no viene antes. Y si no buscamos del Señor, vamos a ser como los 9 leprosos que fueron, de los 10 que fueron sanados. Solo uno volvió, y ese que volvió, Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. Los otros fueron sanados, pero solo a uno el Señor le dice: tu fe te ha salvado. Entonces vivimos en esta época. Cristianos que viven o que tienen una fe de emergencia, buscando a Dios solo cuando el desierto aprieta. Abraham, en cambio, nos enseña la fe de establecimiento, una fe permanente, que es la enseñanza que Jesús da en Juan capítulo 15. La lección de la alegoría, parábola de Juan 15 de la vid y los pámpanos tiene ese propósito. Habla de la importancia de la perseverancia. El que persevera o el permanecer en el Señor. Mamre no es un lugar de paso. Para Abraham, Mamre es el lugar donde el patriarca decide que su relación con Dios será el eje, será el motor de su hogar y de su familia. Y la palabra que esta mañana yo estoy compartiendo con ustedes tiene ese propósito. Que nosotros levantemos un altar como Abraham levantó el altar en ese lugar geográfico, Mamre, o en el encinar de Mamre, que nosotros también en nuestra vida cristiana tengamos un altar permanente de búsqueda, de adoración, de perseverancia en nuestra relación con Dios. No podemos recibir las promesas de Dios si no tenemos un lugar donde sentarnos a comer y a intimar con el Señor. Vamos a aprender en esta hora algunas lecciones importantes de esta historia. En primer lugar, lo que nos enseña Abraham en este pasaje, versículo 1 al 8, es la hospitalidad como un sacrificio de adoración. Abraham, cuando vio a estos 3 personajes que venían de paso porque iban a Sodoma, Abraham insiste y le dice: no pasen de aquí. Y él los hospeda. Abraham no solo atiende a los visitantes, él se postra en un reconocimiento, ¿cierto?, de servicio. Se postra en el sentido: aquí estoy para servirles. Y la primera lección tiene que ver con eso, la importancia, hermano, de la hospitalidad como un acto de adoración. Y no solo la hospitalidad de alojar a alguien, sino de servirnos los unos a los otros. Cuando servimos a nuestro prójimo, estamos realizando un acto de adoración. Y si nosotros tenemos un altar para Dios constante, permanente en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro corazón, debería ser espontáneo entonces la actitud de servirnos mutuamente. El texto hebreo muestra una urgencia febril en el sentido de que Abraham
corre para servir. Dice el pasaje que inmediatamente fue donde su mujer y le dice: haz pan, flor de harina, etcétera, etcétera. Luego va a su criado, el becerro, etcétera, y prepara todas las cosas. Él se apresura, prepara lo mejor. Entonces Mamré nos enseña que la presencia de Dios a menudo se disfraza de interrupción. Estaba Abraham tranquilo en su tienda y de repente le interrumpen, supuestamente, o entre comillas, le interrumpen tres personajes. Le saca como de la rutina. Pero ¿qué es lo que hace Abraham? Abraham lo ve como una señal de Dios y dice: no, tengo que servirles. El altar habla de servicio, de hospedarnos, de bendecirnos, de ponernos al servicio del reino de Dios. La hospitalidad aquí no es cortesía social, es una sensibilidad espiritual para reconocer la visita de la gloria de Dios allí en lo cotidiano. Estos tres personajes no eran cualquier cosa, no eran cualquier persona. Eran enviados de Dios con una misión y Abraham lo entiende así. Abraham en su servicio práctico está honrando a Dios. No en vano dice la carta a los Hebreos en el capítulo 13, versículo 1, si mal no recuerdo, dice que debemos nosotros hospedarnos porque algunos sin saber hospedaron ángeles. Habla de la hospitalidad y tiene relación con este contexto. Algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Pueden ser ángeles literales o pueden ser, la palabra ángel significa enviado, enviados del Señor. A veces el Señor nos envía para que le sirvamos, para que demostremos nuestro amor, que nosotros tenemos un altar permanente y estamos siempre con la disponibilidad de servicio. Uno de los propósitos que tienen los ministerios, tanto los varones y los jóvenes junto con la pandilla ahora, es justamente eso, ir a las casas. Ir a las casas, ¿para qué? Para que se practique la hospitalidad. Para que la presencia del Señor esté allí, manifestada en los hogares. Y agradecemos al Señor quienes abren las puertas de su casa. Generalmente hacíamos las cosas ahí en nuestra casa, pero la idea es de descentralizar, lo mismo de acá del templo. Es otro ambiente en el hogar, que se manifiesta allí la presencia del Señor y se da la oportunidad para que los anfitriones puedan también servir. Aunque siempre se colabora y todo eso, pero ahí está nuestra casa, es un altar para recibir a los santos. En Mateo capítulo 25, verso 35 al 40, Jesús establece que el juicio final se basará en lo que hicimos. De alguna manera, de manera metafórica, se basará en lo que hicimos en Mamré: dar de comer, vestir, hospedar. Esa es la religión verdadera, dice Santiago. Poner nuestra vida al servicio. Así que, mis amados, si vemos a las personas como interrupciones, como meros programas, creo que el ministerio femenino va a ir a Palquico también en una instancia. Los jóvenes también van a ir ahí a Palquico a tener un culto. Claro, son citas divinas, son oportunidades del cielo. Abraham dio flor de harina. Flor de harina es decir, lo mejor de la harina. Lo mejor. Y un becerro tierno y bueno. Un asadito blandito. ¿Sí? La ofrenda de paz que se hacía se ofrecía al Señor, pero también era como hacer un asado, porque se comía en comunión la ofrenda de paz que el Señor ordenó en Levítico. Es parte también de la comunión. Dejemos de darle al Señor y a los demás lo que nos sobre de tiempo, de dinero, lo que nos sobre de nuestro esfuerzo, de nuestra dedicación. Démosle al Señor lo mejor. Vuelvo a reforzar el concepto de ir a las casas
no vamos a mirar si usted tiene esto, no, los jóvenes van, los varones vamos a disfrutar del Señor. Que su casa sea un altar permanente de disponibilidad. Abrir la casa, hermano, es abrir el corazón y es demostrar que ese hogar, esa familia es un altar permanente, como el altar que levanta Abraham en Mamré. Lo segundo que nosotros vemos, la segunda lección, es el desafío a la lógica de la esterilidad. En ese conversatorio que tiene Abraham con los enviados de Dios, ocurre un fenómeno. El verso 10 al 14 le profetizan a Abraham allí que él y su mujer van a tener un hijo. El verso 10 dice: entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. ¿Y qué es lo que hizo Sara? Se rió. ¿Cómo voy a tener de nuevo deleite, cierto? Tanto en la maternidad o en la intimidad. Porque ya dice que eran avanzados de edad. Después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Y Sara era estéril, recuerde. Y por lo tanto, este altar, este lugar, también es el testimonio del desafío a la lógica de la esterilidad. En Mamré, Dios confronta la risa de Sara. Dios se molestó por esa actitud, aunque Sara se rió de nerviosa. ¿Se ha dado cuenta que algunos se ríen así de nervio? Mi hermano, cuando falleció nuestro hermano, estábamos chicos y este se reía. En todos los velorios se ríe. Bueno, no lo invitemos más. Claro, los nervios. Sí, hay mucha gente que tiene eso. Bueno, Sara dice ahí que tenía miedo Sara. Porque fue confrontada, por eso mintió. Y en Mamré Dios confronta la risa de Sara. Esa risa esa risa que se produce en la espera prolongada. Todos nosotros esperamos un milagro de parte del Señor. Y a veces la espera se hace prolongada. Constantemente tenemos que estar allí animando a nuestra hija, porque claro, la espera se hace prolongada. Ella como mamá quisiera tener a su bebé en casa, en brazos, y claro, y tenemos que ahí animar. Y probablemente lo mismo pasa con usted en alguna necesidad que tiene. A veces la espera se hace prolongada y de alguna manera esa espera prolongada, como delante oraba, parece que oraba Benjamín, esos momentos de incertidumbre, claro que se dan. Claro que se dan esas cosas. Señor, ¿cuándo vamos a tener la respuesta? Y dentro de ese proceso, claro, hay una espera que de alguna u otra manera nos asemeja a Sara. Tal vez no nos reímos, sino todo lo contrario, lloramos, nos afligimos, nuestro corazón nos aborda la duda, la incertidumbre. Dios lanza la pregunta que debe retumbar en este santuario o en esta iglesia. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Verso 14. ¿Cómo responde Dios ante la risa de Sara? Es confrontada con esta palabra. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Habrá algo imposible para el Señor? ¿Qué dice usted? Nada. En hebreo la palabra es pala, algo extraordinario, maravilloso, fuera de control. ¿Hay algo extraordinario, maravilloso o fuera del control del Señor? Entonces Dios espera que seamos biológicamente incapaces para demostrar que Él es teológicamente soberano. Por eso es que la enfermedad, la situación, la crisis que se ve imposible para los hombres es el ambiente propicio para que Dios haga el milagro. Porque en Mamré Dios desafía la esterilidad, la lógica de lo humano.
Por eso que levantar un altar, amados hermanos, nos lleva a vivir en lo sobrenatural. Y eso no significa que no vamos a llorar, que no vamos a sufrir. Mi esposa el otro día, el jueves, cuando vio a la niña, claro, en un momento que no resistió más el verla tan afligida y derramó lágrimas. Y así lo hemos hecho, a solas, clamando al Señor por un milagro. Ayer mientras veía las fotos yo estaba solo en casa y lo mismo, quebrantado el corazón, gimiendo por un milagro. Y de eso se trata, mis amados. En la espera, la risa representa la incredulidad. ¿Será así? A lo mejor no. Y bueno, usted sabe que el enemigo va a tratar de poner la duda allí. Esta es la segunda lección, el desafío a la lógica de la esterilidad o a la lógica de lo imposible. En Lucas capítulo 1, verso 36 y 37, el ángel le dice a María que su parienta Elizabeth, la que se llamaba estéril, dice, está encinta. Recuerda que eran primos. ¿Y de quién estaba encinta Elizabeth? De Juan el Bautista. ¿Hay algo imposible para Dios? No hay nada. Dios usa el mismo argumento de Mamre para preparar el camino del Mesías, en este caso, con Juan el Bautista. Así que, mis amados, no dejemos que nuestros años de sequedad o de infertilidad nos hagan reír con incredulidad ante las promesas de Dios. La incredulidad es un virus destructivo. La incredulidad es un virus que se propaga como el resfrío. Y el Señor habla en contra de la incredulidad y le da una relevancia tremenda. Y lo que vemos en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, cuando Moisés envía a los 12 espías, retornan del reporte, 10 de los 12 espías alborotan al pueblo porque habían gigantes, nos van a destruir, nosotros parecemos langosta comparados con ellos. En cambio Josué y Caleb dicen, no, a estos los vamos a comer como a pan, porque Dios es poderoso y está con nosotros. Pero fue tal la influencia que tuvieron estos 10 que alborotaron a tal grado al pueblo que quisieron apedrear a Moisés y a los que estaban allí, Aarón, Josué, Caleb. Y ese suceso queda registrado en el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos capítulo 3. Y dice el Señor, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. No sean como en el desierto donde me probaron vuestros padres, vieron mis obras 40 años y en mi furor yo dije, no entrarán en mi reposo. Claro, porque de 20 años hacia arriba todos murieron en el desierto. Y la nueva generación, excepto Josué y Caleb, que ya eran mayores, entraron a la tierra prometida. Así muchos cristianos no viven en el reposo, porque su corazón está contagiado con la incredulidad. De manera figurada, con la risa de Sara, esa risa incrédula. Nuestra imposibilidad, mis amados, es el escenario favorito del Espíritu Santo para hacer un milagro. La imposibilidad es el escenario favorito para que el Espíritu Santo traiga la respuesta. Confiemos en el tiempo señalado. Dios es dueño del tiempo y del kairos. Tiempo cronológico y el kairos, que es el tiempo, es que es la oportunidad de Dios donde Él obra. Dios nunca llega tarde. Llega en el tiempo de Mamre, el tiempo de la vida. Nuestro reloj no gobierna el trono de la gracia. Dios se mueve en otra dimensión. Así que, mis amados, la segunda lección es el desafío a la lógica de la esterilidad. En Mamre hay un desafío a la lógica.
que desbarata todo lo humano. Como decía el hermano Bernardo, respetamos por supuesto a la medicina, Dios es el gestor de todo, el diablo no ha creado absolutamente nada, todo fue creado por Dios, hasta el diablo, porque es un ángel. Por lo tanto, independientemente de lo que ellos digan, nosotros creemos en los designios del Señor. Aleluya. Tercera lección. La importancia de la intercesión. La intercesión, que es el privilegio de la amistad. Y aquí entra el título. Mamre, el altar de la amistad con Dios. La intercesión, el privilegio de la amistad. ¿Se da cuenta usted el diálogo que tiene Abraham con el Señor? Un diálogo tan fluido, así como entre amigos. Por eso que la Biblia dice que el Señor llamó a Abraham su amigo. Y el altar precisamente es provocador de amistad con Dios. Porque en el altar, amados hermanos, es cuando usted y yo tenemos ese espacio de confianza, de fraternidad con nuestro Dios. Y el verso 17 dice el pasaje: y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? O sea, imagínese el Señor. No le puedo ocultar lo que yo voy a hacer a Abraham. ¿Por qué? Porque es mi amigo. Dios dice, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Es maravilloso, es asombroso. Dios busca el visto bueno, por así decirlo, de su amigo. Ahora, este diálogo justamente tiene el propósito ¿de qué? De que Abraham pueda levantarse como un intercesor. Y la intercesión de Abraham por Sodoma no es un ruego desesperado, es una negociación de alguna manera basada en la justicia de Dios. Porque así como lo hizo Moisés después que él bajó del monte la primera vez con las tablas de la ley, ¿se acuerda? Y la Biblia dice allí, el registro, Aarón le construye un becerro de oro y Israel estaba desenfrenado allí, dice la Escritura, estaban en fiesta, ¿ya? Se levantaron, dice, todos a jugar, dice. La Reina Valera no nos ayuda mucho en la traducción al español. Y la verdad que estaban haciendo lo que hacían los paganos con la adoración, hermano, donde existían las famosas sacerdotisas que hacían actos inmundos, lascívicos en esa adoración. Así estaba Israel. Y Dios le dice a Moisés, déjame que de ti voy a sacar una descendencia. Permíteme eliminarlos a todos. ¿Se acuerda? Y Moisés, al igual que Abraham, intercede. Pero ¿cuál es la base y el fundamento de la intercesión? Señor, ¿qué dirán los pueblos de ti, de tu justicia? En otras palabras, la intercesión no tiene que ver con pobrecita la gente, tiene que ver, Señor, tú eres justo. No es un ruego desesperado, es una negociación basada en la justicia de Dios. Mamre transforma al creyente de un receptor de bendiciones a un socio, a un amigo de los planes del Señor. De allí la importancia que la iglesia debe mantener su altar siempre encendido, como el altar literal que había en el tabernáculo y posteriormente en el templo. En el lugar santo existía el altar del incienso. Y eso aparece también en Apocalipsis mencionado, declarando que ese incienso de alguna manera se relaciona con las oraciones de los santos. En el caso del Antiguo Pacto se relaciona con la obra de Cristo, el mayor sumo sacerdote que intercede por nosotros. De esa forma entonces la intercesión es un privilegio de la amistad con Dios. Entonces Mamre se transforma al creyente de un receptor a un socio de los planes divinos. En Éxodo capítulo 33, versículo 11,
cuando Dios hablaba con Moisés, dice la Biblia, cara a cara, como habla cualquiera a su amigo o a su compañero. Esta es la meta de todo lugar del altar. Pasar del monólogo a la consulta mutua con el Creador. Por eso que el Salmo 37 dice, guarda silencio delante de Jehová y espera en Él. Porque Dios también quiere hablarnos. Dios quiere revelarnos por qué están pasando las cosas, como decía allí la hermana Janet. Ver la televisión, las noticias y todo lo que vemos, ¿para qué es? ¿Para asombrarnos? ¿Para decir que mala está la gente? No, para que nos levantemos en intercesión, para que oremos, para que haya paz, para que haya manifestación de gloria de Dios, para que la iglesia se levante con la responsabilidad que tenemos, hablando en general, que la iglesia sea un faro, que la iglesia sea la sal de la tierra, donde quiera que sucedan esas cosas. Dios quiere revelarnos por qué están pasando las cosas en nuestra nación o en nuestra familia, para que intercedamos con autoridad, para que echemos mano de la autoridad, no con miedo. Si estamos en Mamre, tenemos la obligación de abogar por los que están allí en Sodoma. Nuestra comodidad espiritual debe producir compasión por los que están bajo juicio. Así como el Señor intercede por nosotros todos los días. Él es el gran sumo sacerdote. Que, como lo dice la carta a los Hebreos en el capítulo 4, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero antes dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y allí viene la invitación. La iglesia también tiene la encomienda de ser sacerdotes. Así lo dice 1 Pedro 2:9. Somos un reino de sacerdotes. Real sacerdocio habla. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, mis amados, la tercera lección tiene que ver con eso. La intercesión es el privilegio de la amistad con Dios. Y si estamos conociendo situaciones que están ocurriendo, es para que oremos, es para que intercedamos con autoridad. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán las manos sobre los enfermos, como muy bien lo hizo el hermano Bernardo allí. Y sanarán. Por eso es lo que yo decía hace algún tiempo atrás, mis amados hermanos, para algunos es más fácil decir, no, vamos a orar para que Dios haga su voluntad. Es que es lo más fácil. Ya tenemos un encargo del Señor. Estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Bueno, hagámoslo. Amén. Es la voluntad del Señor. Gloria al Señor. Y última lección. La última lección está basada en el capítulo 23, versos 17 al 20, que se relaciona con la misma historia. En Génesis 23, 17 al 20 dice, y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Mamre. La heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Het y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto, sepultó Abraham a Sara su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Het. Quedó la heredad como posesión para sepultura nada más. Nada más.
Lo único que Abraham poseyó legalmente en la tierra prometida fue una tumba en Mamre, allí en Macpela. Y esto es contundente, amados. Abraham no buscaba un imperio. A pesar que Dios le dijo, serán en ti benditas todas las familias de la tierra, la visión de Abraham no era construir un imperio, como lo hicieron los habitantes allí en Mesopotamia, después del diluvio, donde construyen la Torre de Babel, capítulo 11 de Génesis. Querían hacerse grande, un nombre, por si fuéramos esparcidos, o sea, contrario a lo que Dios le había dicho. Se rebelaron contra Dios. El mandato de Dios era llenar la tierra, fructificarse, multiplicarse. Pero los de la Torre de Babel dijeron, no, queremos quedarnos aquí, vamos a hacer una torre cuya cúspide llega al cielo. En cambio Abraham no. Abraham, lo único que construyó Abraham es un altar de amistad, de intimidad con Dios. Y la única posesión que vemos que tuvo, una tumba. Y esta es la última lección, la herencia que comienza con una tumba. Él no buscó un imperio, buscaba una herencia eterna. Enterrar a sus muertos allí era un acto de fe profética, era decir, de aquí nos vamos a levantar. En Hebreos capítulo 11, verso 9 y 10 dice, Abraham habitó en tiendas, pero esperaba la ciudad que tiene fundamentos. La tienda en Mamre era el recordatorio de que su verdadera ciudadanía no era terrenal, sino era celestial. Así nosotros, mis amados hermanos, también debemos vivir en esta vida. Si bien es cierto, Dios bendice, Dios nos prospera, Dios nos ha dado bienes y todos nosotros, cierto, cuando somos jóvenes soñamos con la casa propia, ya está bien, pero que nuestro corazón esté conectado con el reino de los cielos y que no tengamos el arraigo que tiene el ser humano por los bienes, sino que sean los medios para que el reino del Señor crezca y avance. Tengamos la perspectiva de la eternidad. No nos desesperemos si aún no tenemos la casa de nuestros sueños. Asegurémonos de tener el altar que nos conecta con la patria celestial. Y Pablo lo dice, mis amados, a los Colosenses, en el capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, no las de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra mayor herencia, hermanos. Esta herencia nos conecta con la patria celestial. Invirtamos en el legado hacia nuestras generaciones. ¿Qué estamos dejando a nuestros hijos y nietos? Aparte de bienes. Abraham les dejó una ubicación espiritual. Hebrón, Mamre. Dejemos valores, amor por Dios, fidelidad a Dios, pasión por Dios. Jóvenes apasionados por el Señor. Niños que conozcan lo que Dios es capaz de hacer desde pequeños. Que nuestra inversión o nuestro legado no sean solo en bienes y en deuda. Mi esposa le decía a mi papá, abuelito, usted no tiene terreno, nada, que no dejó ninguna cosa. ¿Cómo le decías tú? Ni una empresa, nada, decía abuelito. Mi papá se reía. La mayor herencia que podemos dejar es al Señor. Porque Dios enriquece y Dios bendice. Eso viene por añadidura. ¿Sí? ¿Sí? Sí, por supuesto, es una broma. Mamre es el lugar donde dejamos de ser un cliente de Dios. Mamre es el altar donde nos convertimos en amigos del Señor. Y ese término Jesús lo usa también en el Nuevo Testamento. Ya no les llamaré más siervos, sino amigos.
pero tiene una condicionante: si hacéis la voluntad que os mando. El altar de Mamré nos convierte en eso. Es donde lo imposible se vuelve en promesa y en lo posible. El altar de Mamré es el lugar donde la intercesión salva vidas y mueve la mano del Señor. ¿Cómo está nuestro encinar? El altar, ¿cómo está? ¿Está desierto o hay un altar encendido? ¿Nos hemos reído últimamente, metafóricamente hablando, porque creemos que nuestra situación es demasiado difícil? No, es imposible. No, hermano, ¿hay alguna cosa imposible? Decía. Así que, mis amados, en esta tarde ya les invito a que podamos orar al Señor. Y sé que es humano, que a veces el altar lo descuidamos. Nos pasa, nos sucede. Le ocurrió también allí a los israelitas cuando en el antiguo pacto tenían que ofrecer sacrificios y todo eso. Y claro, cuanto más ahora, donde a veces el tiempo apremia, tenemos quehaceres, tenemos responsabilidades, tenemos crisis y claro, probablemente a veces descuidamos ese altar. Y les invito que en esta hora que podamos ponernos en pie, o usted se ponga en pie, y podamos restaurar ese altar. Recuperemos la intimidad perdida. Ya no sentimos lo de antes, decimos, no, es que ya no es lo mismo, no, es que no depende de Dios, depende de nosotros. De nosotros, hermanos, que restauremos el altar. Elías, él construyó el altar delante de Dios. Y él oró para que descendiera fuego y descendió fuego. El fuego está, el Espíritu Santo está. Pero el altar lo tenemos que hacer nosotros. Pidámosle la ayuda al Señor. Y en esta hora voluntariamente digámosle: Señor, restaura el altar de mi corazón. Provoca los cambios, Señor, necesarios en nuestra vida. Las prioridades de nuestro corazón, Señor. Mamré es el altar de la amistad con Dios. Queremos, Señor, intimar contigo cada día. Perdónanos, Señor, cuando a veces olvidamos nuestra responsabilidad de mantener el altar con la llama encendida, Señor. Ahora no es un altar físico, sino que es nuestra vida como templo, que debe ser un altar constante. Por eso que el apóstol Pablo dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed lleno del Espíritu. Y el fuego en la Escritura es uno de los símbolos para describir la persona del Espíritu Santo. Señor, si nuestro altar se ha apagado hoy, Señor, que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros y encienda la llama de nuestro corazón. También el apóstol Pablo escribe: no apaguéis el Espíritu Santo de la promesa con la cual fuisteis sellados. Haz que, al igual que el altar que edificó Abraham en el encinar de Mamré, de esa manera, Señor, en este momento edifique nuestro altar. Ayúdanos, Señor. Produce, Señor, los cambios necesarios en nuestra apretada agenda cotidiana. Enséñanos, Señor, así como Abraham, a disponer nuestra vida al servicio de los demás. Porque el altar nos enseña la importancia, Señor, del servicio como un sacrificio de adoración. También, Señor, tenemos el desafío a la lógica de lo imposible.
Si nuestro altar está encendido, Dios amado, vamos a poder avanzar en medio de la lógica de lo imposible, de lo estéril, Señor. Ahora, Señor, oramos para que lo imposible se haga posible en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Solcita, pasa, hija, con Samuel aquí adelante. Vamos a orar. Les recuerdo que Solcita ya lleva varios años con este tema del tumor en su carita y hoy le han aparecido células en sus pulmones que necesita quimioterapia. ¿Quimio es? Es quimio. Y aquí hay un imposible para los hombres y para Dios, para nosotros. Y es el ambiente propicio para un milagro. Amén, pastora, pase aquí adelante. Si alguien quiere venir y orar aquí adelante, venga, tome la carga. Amén, pase aquí. Recuerde que están los dones del Espíritu Santo dados a la iglesia. Dones de sanidad, de milagros, amén. Gloria a Dios. ¿Cómo saber si tengo el don? Bueno, venga, orando, proclamando. Que fortaleza de Dios venga sobre la vida de Sol, de Samuel como esposo, de la pequeña Esmeraldita. En el nombre de Jesús, Padre, oramos, porque una de las lecciones que aprendemos es el desafío de la lógica de lo imposible. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, ahora mismo como iglesia nos unimos en favor de tu hija, de Sol, para que ahora, Señor, tu Espíritu Santo pueda, Dios, llegar a donde están esas células cancerígenas. En el nombre de Jesús, que se sequen, Señor amado. En el nombre de Jesús proclamamos una palabra de autoridad. En el nombre de Jesús, dice tu palabra que por tus llagas nosotros fuimos curados. Ahora, Señor, por medio de la fe nos unimos, Señor amado, porque otra de las garantías de levantar un altar es, Señor, precisamente la intercesión. Porque la intercesión, Señor amado, es parte de esa amistad contigo. Ya no les llamaré más siervos, sino amigos. Ahora, Señor, como tus amigos y discípulos, proclamamos sanidad, Señor, para nuestra hermana. Proclamamos sanidad en el nombre de Jesús. Trae paz, trae presencia tuya, Señor, convicción en el corazón, para que en este valle de sombra de muerte haya paz y haya sanidad total, completa y definitiva. Ahora mismo, Señor, por tus llagas nosotros fuimos curados. Proclamamos sanidad sobre Sol y sobre cada uno de los enfermos, Señor. Una vez más recordamos a nuestra nieta Ania. En el nombre de Jesús, oramos por los diagnósticos crónicos, Señor. Allí glorifícate, Dios. Los médicos tal vez han decretado que la enfermedad es crónica, pero tú no, Señor. Tú puedes cortar los problemas de diabetes, los problemas de hipertensión, Padre, en el nombre de Jesús. Proclamamos palabra de autoridad y de victoria sobre toda enfermedad, sobre toda dolencia. En el nombre de Jesús. Se ha hecho, Padre. Se ha hecho para tu gloria, para tu honra, como un testimonio vivo de tu poder y tu gracia, Dios. Aleluya, aleluya.